y plataformas son nuevas, así que vamos a ir resolviéndolas en la medida que las vamos utilizando. Bueno, para cumplir nuestro horario de la actividad, quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Carla Lavado, y a nombre de la Facultad de Psicología quiero darles la bienvenida a esta charla que se llama Transformación Organizacional Acelerada, la oportunidad en la crisis. Esta es la tercera de nuestro ciclo de charlas sobre psicología que hemos estado haciendo desde hace ya 3 semanas y que finaliza la próxima con una nueva versión sobre psicología clínica. Quiero presentarles a nuestros expositores, ya los ven en sus videos. Antes de presentarles, comentarles que en esta versión de Zoom, ustedes ingresan sin audio y sin cámara. Solo pueden comunicarse con nosotros a través del chat y la sección preguntas y respuestas. Bueno, como les decía, quiero presentarles a nuestros expositores. Daniel Soto. Daniel es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, MBA de la Universidad Alberto Hurtado, y actualmente ocupa el cargo de director del Magíster en Desarrollo Organizacional y Dirección de Personas de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Y también nos acompaña Pablo Sea. Él es psicólogo y doctor en Psicología de la Universidad de Chile y actualmente es docente investigador de nuestra facultad. Bueno, antes de comenzar, queremos comentarles que esta exposición durará aproximadamente 50 minutos, más espacio para preguntas. En este caso, la idea, más allá de dejar un espacio final para las preguntas, es tener una participación activa de ustedes, los asistentes, a través de la sección pregunta y respuesta, que pueden ver que está disponible en la sección inferior, en la barra inferior de Zoom, y nuestros expositores los invitarán durante toda la actividad a manifestar sus comentarios y opiniones sobre las temáticas que se van a tratar, y lo pueden hacer, como les digo, en pregunta y respuesta y en la sección de chat. Es importante que al pinchar la sección de chat vean que tengan activado que lo que escriben lo vean los participantes y asistentes. Muchas veces la configuración dice como solo los panelistas, que lo puede ver Daniel, Pablo y yo, y no las otras personas que están asistiendo. Entonces, para que revisen en la sección de chat, en el cuadradito, en la parte de abajo, revisar que se vea panelistas y asistentes, porque me estaban manifestando algunas personas a través del chat que no lograban ver las respuestas de las otras personas. Eso es por lo que les comenté recién, ¿ya? Así todos vamos aprendiendo algo nuevo. Bueno, quiero comentarles que esta exposición se dividirá en 3 bloques. El primero de ellos, cambio y aprendizaje en contexto de shock. Luego, arquitectura tecnológica como condición de oportunidad. Y finalmente, el tercer bloque de conversación, que será viviendo esta transformación. Bueno, para quienes se han ido incorporando recientemente, quiero recordarles que esta exposición será con las intervenciones de nuestros 2 panelistas, y durante toda la charla pueden dejar sus comentarios y preguntas en la sección preguntas y respuestas y también en el chat. Disculpe que sea tan repetitiva, pero como va llegando gente a medida que voy hablando, tengo que repetir las instrucciones para que les quede a todos bien claro. Finalmente, comentar, bueno, que estamos intentando transmitir esta actividad por UDTV, pero si no pueden acceder, si se la perdieron y si quieren compartirla con otras personas, durante los próximos días la vamos a dejar en nuestra página web psicología.ude.cl, se las vamos a enviar a los asistentes junto con el PPT que se va a mostrar hoy. Bueno, esperemos que hoy la tecnología nos siga acompañando, pero les pido consideración si es que tuviésemos algún problema técnico durante la charla, como audio, qué sé yo, nos pueden ir como consultando por el chat. Y lo que les decía, esta charla va a quedar disponible durante los próximos días. Mucha gente me escribe inmediatamente después. Esto toma un poco de tiempo porque se tiene que descargar el archivo, y procesos tecnológicos que van más allá de la rapidez de nuestros recursos propios humanos. Bueno, agradecemos a todos los inscritos y interesados en participar, y los invitamos siempre a informarse de nuestras actividades en nuestra página web, psicología.udd.cl, y también en nuestras redes sociales, Psicología UDD, en Instagram, Facebook y LinkedIn. Bueno, para no alargarlo más, dejo con ustedes entonces a Daniel Soto para que comience la exposición. Muchas gracias, Carla. Muy bienvenidas y bienvenidos a esta sesión que junto con mi colega Pablo Sea hemos preparado, buscando en ella presentar algunas ideas, algunas experiencias, también algunas recomendaciones que puedan serles de utilidad. Vivimos circunstancias bastante complejas y posiblemente inéditas en varios de los aspectos que hemos visto, y la idea de esta presentación, como
lo indica su título que ustedes ven ahora, es referirnos a las posibilidades de transformación que se generan para las organizaciones en un momento en el cual todos compartimos una sensación de que esto está muy acelerado, de ahí la denominación también de transformación organizacional acelerada, de que hay muchos factores que están confluyendo de manera en ocasiones imprevista y no nos permiten comprender bien lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir. En ese contexto, Pablo y yo nos preguntamos qué podríamos aportar en términos del aprendizaje y la transformación que pueden tener las organizaciones. Hicimos un foco en ese punto y en ese sentido hemos preferido no referirnos en esta presentación a otra dimensión muy importante también, que tiene que ver con efectos de mitigación de los impactos negativos que esto tiene. Hay toda una línea de trabajo en ese contexto de la mitigación, de poder manejar efectos negativos. Hemos preferido en esta ocasión abordar la óptica de la creación, cómo puede proponerse algún tipo de soluciones organizacionales para esto. Por eso lo titulamos entonces La oportunidad en la crisis. Hemos, como contaba Carla, dividido la presentación en tres líneas o tres subtemas que ahora les va a presentar brevemente Pablo. Buen día, gracias por estar acá. La imagen de un carrusel como un juego Fantasilandia nos propone un desafío. No es fácil para un adulto subirse a un gran carrusel. A veces por presión familiar nos dicen acompaña a los niños, qué sé yo, por favor, súbete. Y terminamos de algún modo subidos ahí sobre esta rueda veloz, poco convencidos de lo que hacemos, pero bueno, estamos ya sentados ahí. Lo que para los niños es un momento de felicidad y de agitación, para nosotros puede ser una sensación de incertidumbre, de inseguridad, de vértigo y las ganas de salir corriendo de esa situación inescapable a veces, ¿no? Una vez que ya estás sobre el movimiento, no puedes hacer nada más que asumirlo quizá como una aventura que te saca de lo cotidiano y quizá te da la oportunidad de explorar como un niño, sin restricciones, sin preocupaciones, sin historia, sin carga, sin atadura, ¿sí? Bueno, en esta sesión vamos a asumir que estamos sentados en este carrusel y vamos a revisar tres modos de aproximarnos a esta transformación acelerada. Una, desde el uso práctico de las herramientas, la primera es desde la gestión de negocio como escenario de aprendizaje y adaptación. La segunda es desde el uso práctico de nuevas herramientas tecnológicas en la organización, vistas como oportunidad evolutiva. Y la última es desde nuestra propia vivencia personal, de cómo estamos viviendo este proceso de cambio, de cómo nos sentimos ahí subidos en este carrusel. Iniciamos entonces el primer tema de aprendizaje y adaptación, que será expuesto por el profesor Daniel Soto. Muchas gracias. Sí, comenzamos con estos conceptos que vamos a ir entrelazando. Hay algunos, justamente, conceptos, algunas ideas que queremos conectar entre sí, tomando elementos de distintas disciplinas. Algunos elementos que vienen de la disciplina de la gestión de organizaciones, otros de la psicología, otros de la sociología. Estas combinaciones a veces son muy interesantes para poder entender y también poder proponer, poder generar recomendaciones que nos puedan ser útiles. Ustedes, en todo caso, queríamos recordar, están invitados a hacer sus comentarios y preguntas. Las preguntas en la opción QEI o Q&A, que está en la parte inferior de su pantalla. Las preguntas las vamos a ir acumulando y al terminar cada segmento o cada subtema vamos a abordarlas. Eso va a permitir que a lo largo de esta sesión podamos ir compartiendo con ustedes. Este es el primer subtema o línea que quisimos abordar Pablo y yo. Aquí ustedes tienen tres conceptos bastante potentes que queremos poner en la mesa: cambio, aprendizaje y el concepto de shock. Hay un cuarto concepto que es adaptación. Estos cuatro conceptos vamos a irlos integrando, combinando a contar de este momento para ayudar a entender o aproximarnos a la situación y, como les decía, algún tipo de recomendaciones sobre ella. Comencemos por el concepto de shock. Shock es un impacto negativo de alta intensidad que de manera repentina sufrimos
y por lo tanto esa palabra tiene para nosotros en general una connotación bastante amenazante, bastante negativa. Efectivamente, los shocks tienen esa particularidad de que nos dejan mal, nos dejan confundidos, nos dejan adoloridos. Los shocks pueden ser físicos, psicológicos, en fin, de distintas maneras. En la situación actual que vivimos, de una crisis sanitaria y económica y social mundial, podemos decir que en términos económicos, en primer lugar, estamos enfrentando dos tipos de shock. Un shock de oferta y un shock de demanda. Muchas empresas, por las circunstancias que vivimos, tienen serias dificultades para producir y para poner a disposición de sus clientes o usuarios sus productos y sus servicios. A eso llamamos un shock de la oferta. Pero también las personas, los ciudadanos, los usuarios, los clientes, tienen muchas dificultades o no pueden o no desean adquirir esos productos y servicios. Y a eso denominamos un shock de la demanda. Cuando simultáneamente se produce un shock de la oferta y un shock de la demanda, se enfría la sociedad. Entra en un estado que muy inteligentemente algunos han llamado de hibernación. Esto significa que las interacciones humanas se vuelven más improbables, se vuelven más lentas o en algunos casos desaparecen. Y considerando que la sociedad existe a partir de interacciones, cuando esas interacciones disminuyen o dejan de existir, la sociedad se paraliza, como hemos sentido últimamente. Pero hay un tercer tipo de shock, que es igualmente interesante de considerar, y es el shock humano o social que hemos vivido producto de esta situación. Ese refiere al impacto que tiene en nosotros como individuos, en nuestras familias, en grupos mayores, en definitiva, en toda la sociedad, esta situación colectiva de paralización de la sociedad y el efecto entonces que recibimos de estos otros dos shocks que mencioné primero, que nos dificultan trabajar, nos dificultan también transferir nuestros bienes y servicios, lo que nosotros somos capaces de crear, lo que nosotros vendemos para ganarnos la vida, en fin. Estos tres shocks, el de oferta, el de demanda y el shock social, son tres experiencias bastante perturbadoras, pero todas comparten una misma característica. Una característica que han tenido todos los shocks que la especie humana ha vivido a lo largo de su existencia. Esa característica es que los shocks desafían la manera habitual de vivir, de pensar, de actuar, y en ese sentido son desafíos adaptativos. Plantean la necesidad para sobrevivir de adaptarnos a nuevas circunstancias y entonces shock pasa a ser inmediatamente seguido de una exigencia de adaptación para la cual tenemos que aprender y para la cual tenemos que transformarnos. De ahí la relación entonces entre shock, aprendizaje, cambio o transformación y luego poder adaptarnos. Es un desafío a la adaptación que exitosamente la especie humana siempre ha podido resolver. Parece que en esta ocasión no va a ser distinto, solo que, como pasó en el pasado, no tenemos claridad de cómo resolverlo aún. Veamos en esta gráfica, bastante simplificada, cuáles son 4 grandes hitos históricos que han representado diversos tipos de shock para nuestra especie humana y que han tenido implicancias a propósito políticas, organizacionales, económicas, sociales a lo largo de la historia. Nosotros estamos ubicados en la cuarta revolución industrial, aquella que llamamos la revolución digital o la revolución de la transformación digital, y esa cuarta revolución industrial, se caracteriza por el aceleramiento de los procesos de relación entre seres humanos, de relación entre organizaciones, entre países, por los grandes flujos de información, flujos de productos, de servicios, de personas a lo largo del mundo. La revolución digital tiene entonces la particularidad de hacer una sociedad mucho más compleja, mucho más débil, en el sentido de que está expuesta a innumerables riesgos, como ahora ocurrió con el coronavirus, pero lo central que les queremos indicar, que quede como concepto, es que es una revolución de la aceleración. Todas estas revoluciones industriales son revoluciones de cambio acelerado,
y cada una es más acelerada que la anterior. De hecho, si ustedes se fijan, las dos últimas revoluciones, la informática y la digital, han ocurrido en un lapso de aproximadamente unos 70 años. Ahí podríamos decir que la tercera, la revolución de la informática, si bien es cierto se sitúa cerca del 2000, los antecedentes de ella son más o menos hasta, o pueden remontarse hasta el 1950. Es decir, ya venía desde ese momento, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y se produce un enorme aceleramiento que ahora se confirma en la revolución digital. Espacio de desafío adaptativo, la revolución digital, con o sin coronavirus. De hecho, si ustedes ven esta portada de la prestigiosa revista Harvard Business Review, vean ustedes el título y la palabra que está en el centro desafiando, reinventarse. No queda otra, reinventarse. Y abajo dice su empresa, reinventar su estrategia, reinventar su marketing, la manera en que usted se presenta a la sociedad, reinventar su propia carrera, su propia carrera. No hay alternativa. Lo interesante de esta portada es que fue publicada hace 10 años. Tiene exactamente 10 años. Fue publicada el año 2010. Y en aquel momento, hace 10 años, sin coronavirus, había en algunos círculos, ya no solo académicos, esta es una revista de difusión bastante masiva en el ámbito de la gestión de empresas, ya estaba el concepto de que no había otra manera de subsistir como organizaciones, hablamos de eso en aquel momento, que la reinvención de ciertas formas de pensar y de actuar, y de funcionar como organizaciones. Esto entonces tiene que ver con el concepto que les mencionaba de que estamos en una situación histórica de aceleramiento y desafío adaptativo que va más allá, es anterior y es posterior a la crisis del coronavirus. El coronavirus es un shock específico en una línea de tiempo mucho mayor. Toda esa secuencia y también el pasado nos muestra que se tratan de sucesivos desafíos adaptativos cada vez más acelerados y ante los cuales hay que aprender cada vez más rápido. En esta gráfica, en el eje vertical, ustedes tienen la velocidad del cambio y en el eje horizontal, el tiempo, los siglos abajo, y la línea que es más empinada, la línea de color morado, es la tasa de cambio, que tiene una forma exponencial, es decir, es muy acelerada y cada vez más acelerada a medida que pasan los siglos, y abajo, en la línea azul, está esa línea de adaptación humana a lo largo de la historia. La adaptación de los seres humanos, de las personas, de las sociedades, suele ser más lenta que lo que avanzan o transforman las tecnologías, el entorno en el que nosotros vivimos. Pero ustedes pueden ver, acá donde voy a marcar, perdón, acá, donde estoy marcando, ustedes pueden ver ahí un punto de inflexión. Allí se encuentra en el momento que ahora vivimos el coronavirus, que se presenta como un acelerante, es un factor acelerante, y por eso ahí se insinúa la curva como si estuviera empinándose, la curva de la adaptación humana. Es interesante entonces observar que estamos en un evento coyuntural extremadamente potente y dramático por los efectos que tiene, y que lo que está haciendo es impactar en nuestra capacidad adaptativa. La línea que va por la parte superior, la línea del cambio tecnológico, vamos a ver en unos minutos más, es una línea que debido a su aceleramiento ha funcionado como una especie de coronavirus antes, en el sentido de inyectar una enorme presión, pero en ciertos sectores de la economía, de las organizaciones. Por eso hay mucha gente que no ha experimentado este aceleramiento del que hablábamos hasta ahora, el evento del coronavirus, pero como digo, es una experiencia bastante conocida en ciertos ámbitos del mundo de la gestión, y ahora se ha vuelto más masiva. Ok, vamos a pasar a la segunda. Aquí se ha producido
bloqueo. Voy a detener el compartir un segundo para volver a la imagen enseguida. En algunas ocasiones se queda la imagen detenida y en esos casos, quizás Pablo es mejor que tú la tomes para que... Déjame ver un segundo, Pablo, si puedo continuarla yo, o es mejor que la tomes tú por allá. Dale tú, Pablo, mejor. Es mejor que hagamos una transición. Teníamos aquí la posibilidad de hacerlo cuando tuviéramos alguna detención. Ahí está. Esa la has puesto tú, ¿no es cierto? Exacto, ok. Ahí mi colega me está ayudando. De pronto habíamos notado antes de comenzar que podía ocurrir esto, que se quedaba por una razón que no sabemos detenida una imagen. Bueno, este es entonces el coronavirus presentado como un acelerante. Vamos a la siguiente, por favor. Esta es una gráfica sumamente simple. Y en esta gráfica, de lo que se trata es de hacerse la pregunta, si yo estoy en un momento de tremenda perturbación y de desafío y de transformación organizacional, ¿qué debería mirar si pudiéramos simplificar enormemente la situación? Entonces, lo que muestra la gráfica es, en el eje vertical, dice ofertas actuales y nuevas ofertas. Ahí la palabra oferta está entendida como la propuesta de valor, el beneficio o servicio que ofrece una organización, una empresa, al entorno. A eso llamamos oferta. No confundir con el concepto oferta comercial. Esta es una oferta, la propuesta de valor o la propuesta de beneficio que ofrece la organización. Y abajo, en el eje horizontal, tenemos clientes actuales y nuevos clientes. La gráfica entonces permite 4 combinaciones, 4 tipos de innovación. De eso hablamos aquí en esta imagen, tipos de innovación. Observen que la innovación que se denomina incremental habla de cómo mejorar la situación actual de nuestro negocio para los clientes que hoy tenemos. Y esa es una forma de pensar en circunstancias tan complicadas como este momento. En circunstancias de crisis, tú puedes decir, la verdad, yo no tengo cómo, o no se me ocurre cómo en este momento tener otros clientes o tener otra oferta de valor. Por lo tanto, yo con lo que tengo, con la oferta actual de valor y con los clientes que tengo, voy a hacer un mejoramiento o una innovación incremental que permita mejorar mi situación actual como organización, satisfacer de mejor manera a mis usuarios o clientes en un contexto, como vemos, de crisis. La innovación incremental es entonces una salida totalmente legítima para abordar situaciones de crisis, de desafío a las organizaciones. En este caso, entonces, estamos preguntándonos qué tipo de innovación puede la organización hacer para enfrentar situaciones de crisis y desafío a lo que la organización ofrece. Las innovaciones evolutivas, como ustedes ven, pueden ser de 2 tipos. Allá en la parte izquierda superior, podemos tener una nueva oferta. Podemos ampliar lo que nosotros ofrecemos desde nuestra actividad o giro principal, lo podemos ampliar para nuestros clientes. Eso es lo que indica la innovación evolutiva, que está en la parte superior izquierda, nuevas ofertas para los clientes que ya tengo. Cuando es una innovación evolutiva que implica ofrecer lo que tengo hoy, pero a clientes nuevos, nos situamos en la parte inferior derecha de la gráfica. Otros clientes, otros usuarios, básicamente lo mismo, les ofrezco básicamente lo mismo que yo tengo. Y hablamos de innovación disruptiva cuando ya la innovación implica moverse a otro tipo de propuesta de valor y con otros clientes. Entonces, veamos esto en un ejemplo aplicado, por ejemplo, a las cadenas de cine. Las grandes cadenas de cine podrían ubicarse en innovación incremental cuando ellas mejoran sus instalaciones
cuando mejoran sus sistemas de pago, cuando mejoran los sistemas de seguridad, cuando mejoran los sistemas de proyección fílmica. Hay muchas cosas que las cadenas de cine han de hecho implementado en las últimas décadas, con lo cual la experiencia de ir al cine se tornaba cada vez más agradable. ¿Qué ocurre? Vamos ahora a la innovación evolutiva de la parte inferior de la gráfica, la parte inferior derecha. ¿Qué ocurre si esas cadenas de cine deciden extender su oferta de películas de cine hacia públicos que usualmente no van al cine, porque de pronto no tienen recursos o porque están en lugares físicos o geográficos que no son tan sencillos de conectar con los lugares del cine? En aquellos casos sí existiera una estrategia de las cadenas de cine para llegar, por ejemplo, con cine gratis o haciendo ciertos convenios educativos, podrían entonces capturar otro tipo de usuarios, otro tipo de personas que quieran disfrutar de cine, pero fundamentalmente están ofreciendo las mismas películas en las mismas salas, tal como lo han hecho con sus clientes actuales, solo que nos movemos a otro tipo de usuario de nuestros servicios, porque tenemos algunas estrategias para acercarnos a ellos, para facilitarles que ellos usen nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestro producto. Si nos vamos ahora a la innovación evolutiva de la parte superior, arriba en el extremo izquierdo, donde tenemos una nueva oferta, pero para los mismos clientes, allí podríamos pensar que los cines ofrecieran experiencias 4D, experiencias de sonoras, auditivas, incluso olfativas, que son una nueva manera de experimentar el cine, pero siguen pensando en aquellas personas que normalmente van al cine. Esa es más o menos la configuración de la innovación evolutiva cuando tú tienes tus mismos clientes. Puedes ofrecerles algo diferente, pero está fundamentalmente orientado al mismo eje, al mismo producto o servicio principal que tú tenías. Y cuando hablamos de innovación disruptiva, que está aquí marcado en color naranjo, cuando tú ya tienes otro concepto muy diferente al que tenías, y allí, por ejemplo, podríamos situar a Netflix. Netflix es un tipo de oferta que no es exactamente un cine, aunque se pueden ver películas, y que se amplió enormemente a personas que no iban al cine, que no podían o no querían ir al cine, incluso a consumidores de televisión que nunca consideraron el cine como una opción, y Netflix transformó esta experiencia, sobre todo con las grandes pantallas ahora, de tener una especie de cine en la casa. ¿Puede una innovación disruptiva emerger de la misma organización que tiene la oferta de valor anterior? Bueno, podría ser, es una de las ideas que se proponen en la literatura y en la experiencia, pero ha ocurrido poco. Lo más normal, como pasa con Netflix o con Uber, es que una nueva empresa emerge y transforma la situación de un cierto mercado, impacta en las personas que están ofertando un servicio e impacta a las personas que lo están recibiendo. Entonces, aquí hay un primer mapa que puede llevar o encauzar las preguntas sobre aprendizaje y las preguntas sobre transformación. Un mapa muy simple que genera preguntas simples, preguntas bastante concretas acerca de qué está pasando con nuestra organización en un momento de acelerada crisis. Pregúntate entonces por quiénes son tus usuarios o clientes, cuál es la oferta o propuesta de valor que tú haces a ellos y pregúntate qué tipo de innovación de las tres que están en color más azul tú puedes implementar o pensar, o si acaso estás pensando en algo definitivamente disruptivo. Es un primer foco entonces para guiar una conversación con tus equipos, guiar la conversación a nivel de jefaturas, y recuerden, incluso la innovación de tipo incremental, aquella que se hace con la misma oferta de valor actual y con tus actuales clientes, es totalmente válida cuando tú tienes pocas chances de invertir más o de hacer grandes movimientos en los recursos que tienes, pero algo tienes que hacer. Posiblemente en una crisis acelerada, la mantención
en tu situación actual no es una opción, porque de eso se trata una crisis. Una crisis se trata de que tu juego actual, tu posición actual, tus convicciones, incluso tus servicios, tus modos de actuar, ya no son valorados o no se pueden utilizar. Y por eso entras en una situación muy complicada. Vamos ahora, colega, a la siguiente, por favor. Vamos ahora entonces a llegar a una primera recomendación, que tiene que ver con, antes de eso, sí, aquí viene la primera recomendación que les queremos plantear, antes de pasar a la segunda. La primera recomendación práctica, tomando en cuenta lo que hemos hablado hasta ahora, es que tienen, si ustedes dirigen equipos, si están pensando en un servicio, un producto que ustedes entregan, tienen que crear un relato. Tienen que crear un relato que explique, un relato es una forma de explicar, un relato que explique lo que está ocurriendo, entendiéndolo como un desafío a las capacidades que ustedes tienen, es lo que llamamos un desafío adaptativo, y que solamente se puede resolver ese desafío adaptativo a través del aprendizaje, a través de la innovación. Lo primero entonces cuando tenemos una crisis importante es crear una explicación de la misma. Eso ayuda a sobrellevar la desesperación, la ansiedad, la experiencia de que esto es algo que no tiene sentido, esto es algo que llegó de alguna parte, que nunca antes había ocurrido, que nunca antes nadie experimentó algo similar. Esas percepciones derrotistas, muy fatalistas, se pueden mitigar, contener y en cualquier caso recomendamos que sean puestas stand-by a favor de crear un relato. Los seres humanos nos movemos por los significados que damos a las cosas, los significados que percibimos en las cosas. Somos seres creadores de explicaciones, de símbolos, de señales, de textos, de sonidos que dan sentido a las cosas. Primera recomendación entonces, crear un relato a partir de algunos elementos que les hemos dado. Y ese relato, la idea es que lo vamos a ir ahora bajando más a lo concreto, y aquí tenemos la primera manera de bajarlo, hacer preguntas sobre la propuesta de valor que tenemos y quién es quien la recibe y qué margen tengo de innovación en la coyuntura actual. Esa es la primera recomendación. Ahí Pablo está aprovechando de... La primera de tres que le voy a plantear en este primer segmento o primer subtema que hemos elegido para esta presentación. Ahora sí podemos ir a la siguiente. Les voy a mostrar en la imagen que viene a continuación algo que posiblemente ya conocen algunos de ustedes. Es el famoso modelo o lienzo que se denomina Canvas. Ustedes ahí lo ven ahora, y que está en el caso, ahí pasó muy rápido, está aplicado a 2 empresas. Está ejemplificado en 2 empresas y no lo vamos a leer en detalle. Aquí lo que tenemos en la pantalla es ahí sí, volvimos a Uber. Esta forma de graficar, esta forma visual de representar un modelo de negocios ha tenido inusitado éxito porque permite visualizar muy bien los factores que tienen que ver con lo que tu organización hace. Y este mapa, este lienzo, al ser tan explícito, al ser una buena síntesis, facilita mucho la conversación acerca de qué hace tu organización, qué hace tu organización, y por supuesto facilita conversaciones sobre qué pasa con tu organización, qué impacto tiene esta crisis en tu organización. Son 9 factores, ustedes los pueden ver ahí de una manera rápida. El más importante de esos factores es la oferta de valor, que está en el centro, porque en ese punto, la oferta de valor, se encuentra una breve descripción del servicio distintivo o del elemento diferenciador que tiene tu organización cuando va a entregar un servicio o un producto a tus usuarios o a tus clientes. Estamos aquí, atención, viendo el concepto modelo de negocios en un sentido bien amplio de la palabra. Es una denominación
técnica que se utiliza en el mundo para referirse a la manera en que las partes de una organización se ensamblan para generar un producto o servicio. Estamos hablando aquí también de algo que puede servir a organizaciones públicas, a organizaciones sin fines de lucro, a colegios. Entendemos que en otros ámbitos el concepto negocio es de un uso muy polémico, pero estamos usando por ahora el concepto modelo de negocio, reitero, en un sentido sumamente amplio, aunque no sean empresas. Hay siempre una propuesta, algo que tú ofreces, eso se llama oferta de valor, y a partir de eso tú desarrollas o completas o visualizas los otros factores. En el caso de la empresa Uber, que ustedes ven aquí, observen cómo en la oferta de valor aparecen algunas cosas muy concretas que nos benefician como usuarios y también a los choferes, a los conductores, y tenemos todas las otras piezas que se conectan entre sí en relación a esa oferta de valor. Entonces, aquí tienes un segundo elemento práctico y concreto con el cual conversar acerca de la crisis. ¿Cuántos y cuáles de estos factores presentes en un modelo de negocios están en riesgo, han sido impactados o están severamente dañados por la situación de la crisis? ¿Solamente te ha impactado la crisis en los canales? Vean ustedes, ahí uno de los factores es el canal, material o inmaterial, por donde llega tu producto, tu servicio a tus usuarios o clientes. ¿Te ha impactado en eso porque ahora se ha dificultado el contacto presencial? ¿Es ese el punto que está dañado? ¿O está dañada, qué sé yo, desaparecieron los clientes? ¿O hay un impacto fundamental en alguna actividad clave, que ahí también aparece en la parte superior, que ya no se puede realizar? Y como no se puede realizar, se paraliza tu organización, queda, como dijimos, en un shock. No puede ofrecer un shock de oferta, no puede ofrecer lo que se supone lo que tiene que entregar. Entonces, ¿qué de esto está impactado y de qué manera? Y uno podría entonces rayar esta gráfica, este canvas, y decir, aquí tengo puntos bastante severos de impacto negativo, y por lo tanto la innovación tiene que superar esas restricciones que ahora está poniendo sobre nosotros la crisis que vivimos. Vamos a la siguiente, Pablo, que es solamente para mostrar un segundo ejemplo, no nos vamos a detener en ella, pero es para que ustedes vean en este segundo canvas que está representando una empresa de servicios de diseño, decoración de interiores también, como ustedes ven ahí, y vean que estos se pueden aplicar, estos modelos gráficos se pueden aplicar a cualquier tipo de organización. Lo importante es que faciliten la conversación, faciliten o focalicen la conversación hacia ciertos puntos simples de capturar por parte de los equipos. Entonces ya nos vamos acercando a una segunda recomendación que me parece viene a continuación de esta imagen, Pablo, y que tiene que ver con, solamente basta con ese relato o explicación de lo que está pasando. Posiblemente no es así, se necesita algo más. Sí, ahí venía la siguiente. Antes de ir a la recomendación, olvidaba que teníamos esta gráfica. Esta gráfica estaba presente, la extrajimos de la misma publicación que mostramos hace unas imágenes atrás, la publicación de la Harvard Business Review de 2010, y en esta gráfica les cuento que estaban los autores tratando de plantear de qué manera puedo reaccionar rápido a una situación en que debo reinventarme. Y entonces ellos ponían el foco en, vean ustedes, va de izquierda a derecha, primero confronte, acepte la realidad, usted tiene una situación que debe resolver un desafío adaptativo, como dijimos, y el lanzamiento, lanzamiento, tiene que ver con enfrentar la realidad, entenderla, aceptarla, enfrentarla. Se comienza, hay un comienzo rápido, rápido, y dice ahí, focalícese en la visión de su organización y en su modelo de negocios. Y defina temas,
y defina equipos. Eso dice abajito. Defina temas, defina equipos que hablen de esos temas, y a continuación, en el punto del centro de la cadena, alíñese, consiga alineamiento, conexión respecto de ciertas iniciativas de transformación que han ido naciendo de esos equipos que usted creó para pensar en eso. Y después dice, conecte, enganche a todos desde arriba hacia abajo, todo el mundo comprometido con esto que se debe transformar, y ese círculo naranjo ahí indica que tenemos que crear, en forma de cascada, dice, un involucramiento rápido, engagement, rápido de todos los empleados. Observen que en este caso, los autores en esta publicación hablaban de 3 a 4 meses. Podría parecer muy poco tiempo para movilizar esfuerzos de personas, para crear otras perspectivas, para innovar en algo. Pero queremos destacar con este ejemplo que ya hace 10 años se pensaba en esto. Los seres humanos, haciendo un paréntesis en esto, tenemos las tecnologías, y los seres humanos tenemos el pensamiento, las reflexiones, los conceptos, los modelos, las técnicas para superar prácticamente cualquier desafío adaptativo. Y esto lo está demostrando. No nos ha sorprendido esta crisis en ausencia de conceptos y modelos para entender lo que está ocurriendo. Tenemos que pasar a la acción, y por supuesto ahí hay muchos matices, pero tenemos bases interesantes construidas en los últimos años o décadas a este respecto. Y al final de esta cadena, en el lado derecho, plantea ejecute, la etapa de ejecución, con chequeos periódicos, chequeando el rendimiento de los líderes, y ongoing es eche a andar esta innovación, déjela, como se dice, en régimen, déjela establecida. Este era un pequeño modelo de acción rápida. Y ahora sí creo que nos podemos ir a la segunda recomendación. La primera era crear un relato, y vamos a pasar a la segunda. En la segunda, aquí mismo, tienes razón, Pablo, perdonen, la anterior, esa. A propósito de esta es la segunda. La segunda recomendación tiene que ver con que orientes las conversaciones, o tus conversaciones, a elementos muy concretos, de los cuales aprender y a los cuales transformar. Orientarse o focalizarse en elementos concretos de los cuales tenemos que aprender y a los cuales tenemos que transformar. Entonces, si vamos a decir a los equipos, aquí hay una oportunidad y tenemos que innovar, es natural en un estado de colapso, en que estamos sorprendidos por un shock, es natural que los equipos van a sentir que esa es un llamado, es una consigna demasiado general. La pregunta es, sí, podemos innovar o transformarnos, pero ¿en qué cosa puntualmente? ¿De qué tenemos que hablar para transformarnos? ¿En qué tendríamos que innovar? Bueno, estas herramientas del modelo Canvas, este tipo de modelos por etapa de transformación acelerada, hay bastante material de esto que está en la red, que nosotros mismos revisamos en nuestros programas de posgrado y educación continua, de manera que la profundización en estos temas existe. Estos conceptos permiten que ustedes hablen de oportunidad, de aprendizaje, de innovación y adaptación en términos concretos, en términos sumamente concretos, y eso es entonces una segunda recomendación para bajar los niveles de confusión, de ansiedad. Hablemos de cosas concretas de nuestra organización, particularmente los factores que le permiten vivir. Y ahora vamos a la última imagen con la que yo cierro este primer subtema, y vemos luego comentarios, preguntas que ustedes tengan. Con esta última imagen, que se titula Una organización, dos estructuras, esta es una gráfica que se inspira en el autor John Kotter. Vamos a entregarles luego la identificación más precisa de los autores que inspiran algunos de estos conceptos. John Kotter es el autor que ha presentado el modelo más popular hoy en día de transformación organizacional, un modelo de 8 pasos, se le conoce así,
el modelo de 8 etapas o de 8 pasos de Kotter, y en su último libro, hace ya unos 6 años, Kotter planteaba o reflotaba una idea que ya había presentado y que hoy en día está bastante popular antes de la crisis que estamos viviendo. Esta idea es que en una organización pueden coexistir dos estructuras. La que está a la izquierda es la estructura de gestión, la estructura que tiene que ver con el funcionamiento eficiente y eficaz de la organización tal como existe hoy. Tiene una jerarquía y, como ustedes ven, hace lo que típicamente realizan las organizaciones: planificar, presupuestar, organizar, elaborar y medir métricas. Eso es lo que siempre hemos entendido como una organización. Ese es el sistema o estructura de gestión. Y a la derecha, lo que él llama un sistema en red. El sistema en red es un sistema formado por personas de la misma organización, generalmente de carácter voluntario, y en el cual grupos de personas o equipos se forman, son formados voluntariamente o en situaciones de emergencia, como ahora pueden ser designados, y estos equipos de personas tienen la oportunidad y tienen la autoridad. Se les posibilita que planteen innovaciones, planteen aprendizajes para que la organización esté pensando en cambiar, no solamente en ejecutar. La parte izquierda de la gráfica es ejecutar y medir la ejecución. Planificar, ejecutar y medir. La parte de la derecha en red refiere a qué podemos hacer de nuevo, cómo podemos desafiar lo que somos, cómo podemos apuntar a nuestra adaptación. Entonces, esta propuesta de John Kotter anticipaba algo, como digo, que hoy día es abiertamente conocido. Se le conoce también en la práctica y en la literatura actual como los equipos ágiles. Es una de las denominaciones. Los equipos que se basan en agilidad tienen una composición muy dinámica, también se les denomina células, y estas células funcionan de una manera diferente a la organización tradicional, mucho más aplanada, mucho más orientada a la innovación y a aceptar el error como parte del proceso continuo de aprendizaje. De aquí, entonces, sacamos la última recomendación, la tercera de esta primera parte que aquí finaliza. La tercera recomendación es que en estas circunstancias y en general, en la transformación digital que vivimos, en la revolución digital, pero especialmente en estas circunstancias, es bueno que ustedes piensen en estructuras en red, como las que están en la parte derecha del dibujo, de la gráfica, en equipos que funcionen con cierta autonomía, pensando no en el día a día, en el quehacer cotidiano que tenemos que realizar, sino pensando precisamente en aquello que no pensamos en el día, en lo cotidiano, porque estamos en la zona izquierda de la imagen, estamos en la gestión. Estos equipos, estos diseños de equipos, es muy recomendable activarlos en circunstancias de crisis como las que en este momento vivimos. No es buena idea solamente afrontar una crisis con la estructura de gestión, porque si bien es cierto, por ejemplo, la estructura de gestión puede buscar maneras de ahorrar, de manejar mejor los presupuestos que ya estaban definidos para este año y de pronto se han visto totalmente fuera de foco con la crisis, si bien es cierto, digo, eso lo puede hacer muy bien, lo relevante en una crisis es, adicionalmente, tener la capacidad de salir del día a día para crear algo que no existe, como parte de un proceso de aprendizaje y adaptación. Esa es la clave de tener estas estructuras en red, que es la tercera recomendación. Entonces, en síntesis, vimos 3 recomendaciones en esta primer subtema. La primera es crear un relato compartido, ojo con eso. El líder, una persona que guía equipos, tiene que aprender de su equipo y enseñar a su equipo una cierta manera, y construir con su equipo también, una cierta manera de entender la realidad, compartir un relato que explique lo que ocurre, le dé un sentido, y dijimos que un sentido puede ser que necesitamos aprender, somos capaces de aprender, tenemos que aprender sobre lo que hacemos y sobre lo que la gente busca en nosotros, y que ahora, al parecer, eso está dañado por la crisis. ¿Qué podemos hacer?
La segunda recomendación que vimos es focalícese en cosas concretas, que son los factores claves que permiten que su organización exista. Ahí vimos el concepto de Canvas o modelo de negocios, y esta última recomendación que hay que crear dos estructuras de funcionamiento, la regular, mantenerla, y una adicional que permita enfrentar la innovación de una manera mucho más dúctil, más plástica. Hasta ahí entonces esta primera parte, y seguramente ustedes tienen, sí, acá en el chat me parece, déjenme ver. Tenemos un par de comentarios y preguntas. Yo voy a resumirlas. Esencialmente, preguntan cómo adaptarse y afrontar positivamente este cambio. Preguntan en relación al cambio tecnológico, que al parecer va más acelerado que los cambios sociales, y que cómo puedes enfrentar y reducir esta brecha que se va produciendo en esta velocidad disparada versus el cambio social, que siempre va un poquito más atrás, ¿no? Y también alguna mención a los shocks sociales y otros tipos de shocks y sus eventuales diferencias. Esos son los comentarios que hemos recibido. Ok, sí, hay un punto que podría conectar varias de esas cosas. La tecnología, particularmente la tecnología que hemos conocido como parte de la transformación digital, tiene, vimos en una de las gráficas, la particularidad de evolucionar a un ritmo que se nos escapa, esa es la verdad. Pero una particularidad de esta crisis, ahí sí debemos decir que esta es una crisis muy especial en eso, es que debido a que esta crisis nos acelera o nos exige acelerarnos como seres humanos, entonces nos está forzando a apropiarnos de la tecnología a una mayor velocidad. Es como si la flecha de la tecnología, del crecimiento tecnológico o cambio tecnológico, mejor dicho, la flecha del cambio tecnológico que vimos que era exponencial, tuviera que ser alcanzada, hablando metafóricamente, alcanzada por la línea de la adaptación humana. Tenemos que usar la tecnología para abordar la situación que nos ha planteado el coronavirus y sus efectos de mediano y largo plazo, también para abordar un mundo que ya era acelerado, porque estamos en una transformación digital. Por lo tanto, respecto de cómo acortar esa brecha, cómo resolver los impactos humanos, no hay mayor alternativa que apropiarse de la tecnología. ¿Cómo se hace eso? Eso es un tema que da para mucho, pero en resumen, la apropiación de la tecnología tiene al menos dos condiciones. Una, que puedas acceder a la tecnología. Hay derechos de propiedad, hay que comprarla eventualmente, no toda la tecnología. Pablo les va a hablar en la segunda parte de esta presentación de tecnologías que son muchas de ellas de acceso bastante fácil o simplemente gratuito. Esa es una manera, tener acceso a la tecnología. Otra historia es administrar, usar la tecnología, estar entrenado para usar la tecnología. En esa segunda línea de cómo nos entrenamos para entender y usar la tecnología, se habla hoy en día con mucho énfasis de que se requiere un reentrenamiento de quienes trabajamos en el mundo contemporáneo, particularmente la llamada generación X, la generación Boom también, o Baby Boomers, que están en la parte superior de la edad y que tienen que, también probablemente la generación Y, aprender rápidamente, entrenarse rápidamente. Y ahí seguramente más de alguno de ustedes con toda razón puede preguntar, ya, pero vamos a tener choques culturales, porque hay personas que no van a querer trabajar con estas tecnologías. En los momentos de crisis, el margen de resistencia, la verdad, se vuelve menos relevante o menos tolerable, porque es una circunstancia de adaptación rápida, amenazante, de sobrevivencia. Por tanto, no es un momento normal de transformación en que tú puedes esperar varios años a que nos convenzamos de que esto tiene algún sentido. En este contexto tenemos solo que responder por ahora. Veo también otras acá que agregaron. La penúltima que está aquí, Pablo, me refiero al chat. Sí, yo quisiera comentar una que tiene que ver con la segunda estructura en una empresa grande respecto a una empresa pequeña. La pregunta
indica que eventualmente esta segunda estructura estaría más presente en una empresa pequeña que en una transnacional que tiene más normas y más formalidad, ¿no? Más estructura. Yo diría que la segunda estructura siempre está presente en cualquier organización, casi cualquier organización, pero no la tenemos administrada. O sea, siempre estos núcleos de relaciones, de colaboración o relaciones, es la estructura informal, ¿no? De colaboraciones entre personas que se dan en situaciones no formales, entiéndase, antes en lugares donde se reunían a fumar, se producían las conversaciones importantes. Eso es la estructura, eso es la segunda estructura, pero anteriormente no estaba administrada. No sabíamos qué ocurría con eso, no sabíamos qué conversaciones se daban. Hoy día podemos verlo y se nos vuelve evidente en las redes sociales. Y al visibilizarla, podemos comenzar a administrarla, aunque no la tengamos incluida dentro de nuestros procesos de gestión. Eso diría yo diría en toda organización está, pero no siempre está visibilizada y administrada. Tenemos una segunda pregunta que tiene que ver con el límite, si este modelo da cuenta del límite entre el mundo privado y el mundo personal y el mundo organizacional, dado la situación de teletrabajo que hemos tenido últimamente. No sé ahí si el profesor tiene algún... Sí, estaba viendo también a propósito de eso, Pablo, las que estaban son tratando de dar una idea de cada una. No vamos a poder contestar todas, pero todas, aquí me refiero, Pablo y yo, pero todas, sin excepción, van a ser contestadas en los casos que no alcancemos acá, directamente al correo de ustedes. Cuando ustedes nos escriban, les vamos a dejar nuestro correo, pero hay algunas que son, pienso, de más fácil resolución. Catalina pregunta, María González dice, en el modelo, una organización, dos estructuras. La primera parte de una organización normal y la otra en crisis. La verdad es que en el modelo de dos estructuras, según lo plantea este autor, John Kotter, no se diferencian entre tiempo de normalidad y tiempo de crisis. Tanto en tiempos de normalidad como en tiempos de crisis, una organización tiene dos formas de operación: la gestión y la creación o innovación. Por lo tanto, en una crisis, pensemos ahora en la crisis actual, no puedes prescindir de la estructura de gestión. Bueno, primero porque existe, todo está organizado en función de gestión, es la estructura más típica por definición de cualquier organización de cualquier tamaño, pero tienes que tener alguna manera de procesar la innovación, y eso es difícil que emerja de la estructura de gestión. La estructura de gestión no fue diseñada para innovar. La estructura de gestión, la que está en el lado izquierdo de esa gráfica, que tenía el organigrama más clásico, está diseñada para predecir, para controlar, para buscar eficiencias y, por supuesto, eficacia. No está diseñada para experimentar, para asumir riesgos, para lo incierto o para las crisis. Por esa razón, en tiempos normales es bueno que tenga la otra parte para que pueda crear en momentos normales, y sobre todo tiene que crear en momentos anormales. Claro, y acá Catalina en la misma línea preguntaba respecto de lo mismo, que la segunda estructura es posible en una empresa multinacional, porque es más factible en una más pequeña. Es factible en una pequeña, pero Catalina, también en una grande, si es que, eso sí es verdad, si es que la organización grande o multinacional tiene algún sistema de gestión formal de conocimiento. Si tiene un sistema o un área de desarrollo cambio organizacional que incorpora formalmente el aprendizaje, la innovación como prácticas de desarrollo, es mucho más probable que tenga un sistema de esta naturaleza. De hecho, en el libro que presenta estas estructuras, que se llama Acelerar se llama el libro así tal cual, Acelerar, de John Kotter, los ejemplos que Kotter menciona son ejemplos internacionales de grandes empresas. Precisamente ahí es donde se observaba con más frecuencia esa situación. Y por acá, sí, se iban acumulando otras, un par más. Y también, Pablo, si tú me ayudas con alguna, porque aquí han llegado varias, dice respecto al segundo grupo de red, dice Constanza. Aunque como dijo Pablo, los grupos de red siempre están, es más importante guiar y formarlos para poder aportar a las crisis. Sí, efectivamente, siempre están, y hay que darles un formato más, comillas, formal.
Es parte de la vida de las organizaciones que hay un nivel informal, pero hay que estructurarlos, darles, por así decirlo, visibilidad y autoridad. Algo más que un simple grupo informal como los que existen siempre. ¿Cuáles son las capacidades claves organizativas que debemos potenciar en un escenario de cambio acelerado para dar visibilidad a la segunda estructura? Las capacidades claves organizativas, bueno, primero, a nivel organizacional, una capacidad es la capacidad misma de innovar, pero como innovar es algo muy, muy general, es un concepto abstracto, entonces podríamos decir que hay una capacidad de gestionar innovación, que significa esto que la organización debe poder ordenar, entre comillas, ordenar, canalizar la innovación en sistemas y en estructuras más flexibles, más dúctiles, pero esa es una gran capacidad. Con esto quiero decir que la declaración "vamos a innovar" debe ser seguida de la capacidad de organizar las formas de innovar, asignar tiempo a las personas que van a innovar, asignar espacios independientes para que trabajen en innovación, proteger horarios para que puedan hacerlo, darles atribuciones formales para que tengan cierta autoridad para proponer. Eso es, como comentaba Catalina, algo que se puede aprender de organizaciones que tienen sus planes de desarrollo organizacional, la gestión de conocimiento o la gestión de aprendizajes. Ok, y ahora sí, la última, quedan otras más, pero como digo, por un tema de tiempo, vamos a enviar a todas, a Lucila, que aquí incorporó un comentario, por ejemplo, otras personas que también lo han hecho. Una última. Eduardo planteó acá en el chat cómo plantear una estructura de organización en emergencia si no tenemos claro el alcance de los cambios debido a su dinamismo, ni tampoco podemos realizar proyecciones temporales. Mira, en estas condiciones en que ocurre tal como tú dices, que no se sabe lo que viene, posiblemente, y esto depende de cada organización, lo más conveniente sería que no se creara ninguna estructura adicional en el sentido de, por supuesto, de gastos, personas, espacios físicos, bueno, en este caso quizás no aplique por lo de lo presencial, pero en cualquier caso gastos, inversiones que no se pueden en este momento hacer o reglamentaciones nuevas que crear dentro de la empresa, eso hoy no es viable. Entonces, quizás lo que se podría hacer es que esta estructura más de red pudiera entenderse como el funcionamiento de equipos livianos que trabajen con las reuniones, por ejemplo, Zoom, específicamente algunos grupos dedicados a analizar mejoras o situaciones particulares que pueden mejorar o innovaciones dentro de lo que ya existe, sin ningún costo adicional y sin, por supuesto, violentar o dañar la operación de la empresa si ya la tiene. Entonces yo no recomendaría crear ninguna estructura estable porque tienes razón, Eduardo, no se sabe si eso va a existir después. Ok, doy el pase ahora a Pablo. Me quedan acá otras preguntas de otras personas, como digo, soy consciente, pero a todas les vamos a responder sin duda. Ahora Pablo les va a presentar el segundo subtema, que tiene que ver con posibilidades tecnológicas. Tú tienes, Pablo, tú mantienes la presentación. Perfecto. En esta segunda parte vamos a hablar de nuestros usos. Ahí está. Específicamente de cómo afecta lo que hacemos o cómo desde lo que hacemos podemos darle alguna dirección a este cambio acelerado. Ahí en la imagen del fosforito, ¿no? Depende de si la cadena sigue o no de uno de nosotros. Entonces, de cada uno de nosotros depende el cómo se dé este cambio. Lo que vemos ahí es una arquitectura. Por lo general, las arquitecturas ya están hechas y nos proponen o nos imponen muchas veces cómo vivir un espacio. Los arquitectos definen el espacio, pero nosotros le atribuimos el significado a través del uso. Por ejemplo, en la imagen vemos un pasillo de una clínica que está hecho para conectar dos edificios, en un lugar de paso. Eso es lo que propuso la arquitectura, ¿no? Sin embargo, lo que vemos es que esto se ha convertido en un espacio de encuentro
en un lugar ya no con cigarrito, ¿no? Como antes en ese lugar, ¿no? Pero siempre nos creamos espacios de encuentro, como un lugar de chateo, donde los dinteles de las ventanas que son anchos pueden convertirse en asientos o en escritorios si lo necesitamos, como se ve en la imagen, en donde un vidrio puede convertirse en un buen espejo para mirar cómo me veo, de manera que el espacio propuesto por estas arquitecturas, en este caso un ambiente tecnológico al que nos enfrentamos, tiene un proceso de uso y la interacción entonces entre los que nos proponen como estructura y el uso deriva en nuevas prácticas en un proceso de ensamblaje. Y ahí tenemos total participación. Las arquitecturas tecnológicas han proliferado. Tenemos arquitectura de negocio en donde se diseña el modelo operativo de una organización, personas, procesos, tecnología. Tenemos arquitectura de máquinas, de redes de servidores, arquitectura de datos y arquitectura de software. La de software es la que nos entrega funcionalidades que nosotros podemos interpretar. Y esa arquitectura ya está propuesta, ¿sí? Está propuesta por visionarios como Kurzweil, el jefe de ingeniería de Google, que además es un ideólogo del transhumanismo. Voy a dejar solo nombrado el transhumanismo para que lo puedan mirar ustedes en redes, pueden investigar un poco, muy interesante el planteamiento. Pero ellos diseñan escenarios que ya están construidos a los cuales le damos uso. Y ese uso genera nuevas prácticas. Por ejemplo, ahora mismo, la videollamada en WhatsApp que estaba permitida para 3, está siendo desarrollada para 8, porque la práctica dice que necesitamos integrar más personas allí. O se está trabajando en la seguridad de Zoom, porque la plataforma Zoom ha sufrido una nueva práctica que se llama Zoom Bombing, que es intromisión en las reuniones. De manera que los usos van remodelando esta arquitectura o eventualmente van redefiniendo el modo de vivir. En este proceso de transformación tenemos entonces esa herramienta, cómo definimos ese uso. Rescatando una imagen antigua, Tomasello, que es un experimentador con primates, propone su teoría de transformación cultural a través del efecto trinquete. El efecto trinquete es una especie de torniquete, ¿no? que va creciendo, que va aumentando, que va ascendiendo en base a los conocimientos previos. Pone el ejemplo, Tomasello, de la evolución del salto con garrocha. Entonces él dice que por un lado estaban los saltadores de garrocha alcanzando 3 metros de altura como máximo porque saltaban con unas garrochas de madera. Y por otro lado se había desarrollado la fibra de vidrio que tenía una capacidad de flexión tremenda. Cuando alguien hizo la unión de la fibra de vidrio con la garrocha y desarrolló una nueva garrocha, el salto en altura llegó a los 6 metros. Hoy día el récord olímpico está en los 6 metros 18, más o menos. De manera que esa invención con dos elementos que ya existían, la fibra de vidrio y el salto con garrocha, genera un salto evolutivo en donde podemos pasar a saltar de 3 metros a 6 metros. O sea, eso es transformación acelerada, ¿sí? A través de un efecto cultural. De manera que obliga también a generar una nueva modo de saltar. O sea, tienen que desarrollar una nueva técnica de salto los saltadores con garrocha. Entonces hay una interacción entre lo que las estructuras nos proponen, entre los usos que le damos y entre este ensamblaje que genera nuevas prácticas. Tenemos hoy día una nueva forma de caminar en la ciudad. Tomamos distancia unos de otros, estamos inquietos, tenemos espacios pequeños donde nos movemos en casa, tenemos usos múltiples, tenemos una transgresión de los espacios privados del hogar y se vuelve un hogar polifuncional y se vuelven personas con múltiples roles. Los límites y las materialidades están dadas. Los usos de los espacios, del movimiento y del tiempo los da el actor, los defines tú, de manera que en este ensamblaje se generan nuevos modos de hacer. Existe un informe del PNUD del año 2009, que los invito a revisar, que es muy interesante, que se llama La manera de hacer las cosas. Lo que dice esencialmente este informe es que dada la implementación de las políticas públicas, con la falta de preparación que se hubo,
de esta implementación de políticas públicas como el auge y otras, lo que ocurrió es que se generaron nuevas formas de operar. Entonces aparecen estas prácticas que nosotros bien conocemos, que les llamamos hacerlo a la chilena, donde ellos caracterizan, por ejemplo, la adopción resistida. La adopción resistida es, bueno, lo hago, pero lo hago a mi manera, ¿ya? O sea, yo defino cómo lo hago. La transgresión pactada, bueno, si no te conviene a ti, no me conviene a mí, entonces hagámoslo entre nosotros, nos arreglamos, pues, ¿sí? Que es bastante un modo a la chilena de actuar. Los acuerdos mínimos, que la explicación es, bueno, ¿y por qué yo voy a dar más y me voy a esforzar más si ellos no lo hacen? ¿Sí? Y hay otras prácticas también que en el informe PNUD aparecen, que son más favorables, que tienen que ver con, bueno, la adaptación proyectiva le llaman, que tiene que ver con entender que, bueno, a la larga los cambios son para mejor. Y ese entendimiento se hace colectivo, digamos. ¿Sí? Pero ese es el modo en que hemos usado estos espacios en Chile, ¿sí? Estos espacios de ensamblaje y de redefinir cómo usamos estas herramientas institucionales, cómo usamos estas arquitecturas que combinan la imposición, por un lado, o la invitación a vivirlo así, como este pasillo, que combinan factores subjetivos de necesidades que tengo, que combinan conocimientos previos y generan una negociación y nuevos hábitos que pretenden darle viabilidad a todo, ¿sí? A mi modo de vida y a los requerimientos del sistema. Entonces, en este momento estamos enfrentados a colonizar nuevos espacios y esos nuevos espacios nosotros definimos cómo los vamos a querer vivir. Voy a empezar a acelerar un poco la presentación en virtud del tiempo. Tenemos realmente muy poco tiempo. Entonces voy a comentar acerca de estas herramientas informáticas, esta arquitectura tecnológica que tenemos disponible hoy día, un mundo al cual hemos entrado así sin que nos estamos en este carrusel, ¿no? Decía el otro día una persona, me siento como entrando al ropero de Narnia y entrando como un nuevo mundo en donde tengo que usar todas estas herramientas que por un lado son inquietantes, pero por otro lado son un mundo interesante, ¿sí? Entonces vamos a hablar de estas herramientas de este nuevo mundo. Esencialmente son bastante difíciles de clasificar, tienen muchos usos, pero esencialmente vamos a agruparlas como en 5 tipos, ¿no? Las herramientas para el seguimiento de los procesos y trabajos de grupo, plataformas, ese es un grupo. El segundo es plataformas de trabajo colaborativo. El tercero son las capacidades o los recursos para organizar y almacenar datos. El cuarto son las redes sociales, muy conocidas ya por nosotros. Y el quinto son las plataformas para reuniones y conferencias, que en este minuto estamos precisamente usando una de ellas. En pantalla aparecen algunas de las herramientas de seguimiento de los procesos de trabajo. Encontramos las marcas, algunas marcas están ahí en el rincón, ¿no? Voy a ver si puedo señalarlo. Tenemos algunas de ellas como marcas ahí en el rincón. Tenemos herramientas de seguimiento como Trello y Jira, que son bastante similares y ambas son del desarrollador Atlassian, que usan la lógica de tablero. ¿Ya? Evernote es similar, pero esencialmente para la organización de notas de ideas y contenidos. Slack es interesante, es un organizador de correos, donde los correos electrónicos son abiertos y son públicos, y los clasifican, pero están todos visibles para todo el mundo, de manera que si yo sigo un tema, puedo accesar los correos electrónicos de ese tema de todos mis compañeros de trabajo en una organización. También existen otras que están más orientadas a comunidades de expertas o de videojuegos como Discord, Steam y otras. En los tableros, esencialmente hay dos tipos, el de tableros de indicadores de mando, de gestión y finanzas, y los tableros de seguimiento de procesos y proyectos de trabajo, que son de los que estamos hablando. El aporte de estos software de tableros, que en algunos casos supongo yo que están usando, yo los invito a que en la zona de preguntas
más que preguntas en este caso, me comenten si están usando algún tablero o alguno de estos programas para la administración o el seguimiento del trabajo, ¿sí? Entonces ahí ven en preguntas y respuestas y lo dejan allí comentado. Me encantaría saber si se están usando estas herramientas y cómo están viviendo esto. Bueno, los tableros esencialmente te ayudan a la visibilización del proceso completo, ¿sí? Desde el inicio, la planificación, el desarrollo, la operación, la venta, el cierre. Todas las etapas están a la vista, de manera que aquello que antes uno perdía, porque en la organización uno trabaja mirando la función y en lo que le llaman los típicos feudos o silos. En este caso, esta lógica que proponen estas herramientas permite la visualización completa del proceso, permiten la visión evolutiva de los avances en el tiempo, ¿sí? De los logros, si vamos logrando o no logrando las tareas, y el aporte, la asignación del trabajo y el aporte del ir completando las tareas, de manera que te dan una imagen completa de la distribución del trabajo, del avance del trabajo, de los logros del trabajo, dónde estás tú parado y en qué tú estás aportando, ¿sí? Voy a permitirme leer ahí, veo que me comentaron en preguntas. Me dicen que Trello es para los proyectos. Sí, Trello es un buen administrador de proyectos, pero los tableros tú puedes darle distintos usos de inicio de un proceso determinado, que puede operar también como tableros Kanban. Correcto, al parecer hay quienes han estado usando Trello como uno de estos tableros. El origen de los tableros tiene que ver, está en la gestión visual de las metodologías japonesas como Kaizen o Kanban, en donde los trabajadores se les invita a escribir los procedimientos de uso de las maquinarias, por ejemplo, y dejarlas expuestas para el conocimiento de todo el mundo, ¿sí? Estos típicos tableros de bloqueo, por ejemplo, de no use esto en este momento, esto está en proceso, esta máquina se enciende y se apaga de este modo, ¿sí? Entonces, proviene de la idea de que una operación sea simple, intuitiva y evidente para cualquiera. Hay un cuento Kaizen que indica que fueron a contratar dos en un programa talento, fueron a contratar gente nueva y los invitaron a la planta de ensamblaje automotriz. Entonces el jefe de operaciones les dijo, ok, ¿quién se acá esperándome? Y se fue. Los dejó 1 hora parados en la planta. Uno de ellos se empezó a molestar, se empezó a aburrir, se empezó a incomodar, y el otro empezó a mirar, y se fijó que en el piso había caminos marcados, por donde caminar, por donde no. Las máquinas había indicaciones, había tableros, había POSIT, estaba lleno de indicaciones que podrían guiar hasta un niño en la planta, donde había que estar alerta. Bueno, finalmente después de la hora llega el jefe de operaciones, los invita a una entrevista, y bueno, el que se molestó ante la pregunta, bueno, ¿y cómo funciona esto? No tenía idea, pero el que se había dedicado a mirar había descubierto todo. Eso nos da una señal de cómo se usaba. Eso nos da una señal, una pista de que estas herramientas están construidas para ser simples, intuitivas y se usan hoy día en metodologías ágiles como Scrum o el mismo Kanban. Estoy mirando ahora las preguntas. ¿Qué herramientas podría ocupar para hacer estudios de mercado? Wow, ese es otro. Ahí hay herramientas, hay muchos encuestadores. Hay muchas encuestas fáciles, por ejemplo, o el mismo Google Forms que te permite capturar información a través de encuestas. También puedes hacer extracción de datos de redes sociales y analizar los comportamientos de consumo, pero eso ya es un poco más costoso, ¿no? Pero es un modo. De manera que estos tableros nos proponen transparencia en las asignaciones, en los cumplimientos, e incluso como en el caso de Slack, en las comunicaciones y en los correos electrónicos. Yo me pregunto, ¿cómo se verán ustedes ante una implementación de Slack, en donde sus correos ya no son privados, ya no van a su bandeja,
sino que van a un reservorio organizacional de correos en donde están todos los correos clasificados de algún modo, por temática, por producto, por servicio. ¿Alguno tiene la experiencia? ¿Cómo se imaginan que sería eso? Que sus correos estuvieran ahí expuestos. Interesante. En la medida en que estas herramientas se vayan implementando y se vayan usando más, vamos a tener el desafío de responder cómo las vamos a usar y qué nuevas prácticas vamos a generar. Como recomendación, en esta sección de las herramientas de seguimiento del trabajo, seguiría las pistas del profesor Soto y diría que centralice solo lo necesario y distribuye y delegue todo lo posible. ¿Ya? O sea, entregue todo lo que pueda del trabajo. Quédese estrictamente con algunas partes que eventualmente le permitan dar un seguimiento. Muestre la agenda, otra recomendación. Muestre la agenda, sea transparente, que no haya conversaciones por detrás, ¿ya? Aproveche la transparencia que entregan estas herramientas y la visión de la globalidad. Forme equipos para generar propuestas, para generar innovaciones y dé el espacio para que propongan y se autodefinan, ¿ya? Hay más plataformas. En este caso sí, voy a avanzar más rápido porque me quedando muy poco tiempo. Las plataformas colaborativas son, por ejemplo, hay dos, y nos proponen un desafío todavía más complejo que el anterior. Hay dos, están aquellas que podrían entenderse como asincrónicas, en donde se trabaja en línea, pero de manera alternada, como un workflow. Toma tú el tema, síguelo, una posta, lo tomo yo, lo continúo. O bien de manera paralela, los típicos que han evolucionado bastante, las plataformas como SAP o las plataformas SaaS, que son del software como servicio. Entonces tú tienes el software en línea. Pero aquellas que nos demandan mucho más tienen que ver con la posibilidad de trabajar de manera sincrónica sobre un mismo documento. Yo les pregunto si han tenido oportunidad de usar el Office 365, abrir el Excel y trabajarlo al mismo tiempo con otra persona. Les pido que las preguntas las pongan en preguntas y respuestas en los comentarios, por favor. Me cuesta un poco desde aquí ver el chat. Wow, hay muchos comentarios. Se imaginan, están ustedes redactando un texto y alguien entra a su texto y le hace una corrección de estilo o una corrección de la redacción. ¿Les ha pasado? Ese es el desafío. Hay gente que está comentando aquí y dicen, en Office 365 yo he podido trabajar de manera colaborativa e inmediata. En Google Drive más, Drive sería un ejemplo de esto. Drive es un ejemplo de compartir, pero es mucho más difícil. Hay que entrar a Office 365 para trabajar de manera sincrónica. En mi caso soy barbero y he usado la herramienta Canvas para crear publicidad. La gente dice, Carmen Gloria, son las mismas personas en diferentes roles. Perdón, me fui hacia atrás. Microsoft Teams. Teams es un administrador de comunicaciones en grupos de trabajo. También puedes subir ahí herramientas. Ahora, esta experiencia de estar trabajando sobre un documento y que alguien lo intervenga, desafía nuestra sensación de propiedad. Se borran los límites, así como están borrados los límites de mi casa con mi trabajo hoy día, se borran los límites de qué es lo mío y qué es lo tuyo. Todo está bien mientras no me toques lo mío. Entonces, cuidado, allí se nos salta y se nos alerta y nos revelamos un poco esto de que alguien venga y trabaje al mismo tiempo sobre mi mismo archivo, ¿sí? Teams, me comentan aquí que Teams también permite trabajar sobre el mismo archivo. Perfecto, es una plataforma que te permite visualizarlo en el mismo momento. Ahora esto que desafía el sentido de propiedad,
por último, de propiedad intelectual, bueno, quién generó este texto finalmente, es algo que los niños tienen bastante resuelto. Por eso me atreví a poner bajo estas plataformas colaborativas, las plataformas de Fortnite, Sims, es algo que los programadores también han estado resolviendo con Git, que es una aplicación que controla las versiones de los software. Entonces, una comunidad de programadores, por ejemplo en Linux, para darle seguimiento a las versiones y las intervenciones sobre el mismo documento, utiliza Git, que es un gestionador de versiones. Y puede ahí identificar los cambios, control de cambios. Me dicen que Google Spreadsheets son hojas de cálculo que se pueden usar de manera colaborativa online. Bueno, el desafío es, usémosla y aprendamos a interactuar como los niños cuando juegan Fortnite o cuando juegan Counter-Strike, o las niñas cuando componían una familia y jugaban a los Sims o entraban a construir los niños en colectivo a Minecraft. Ellos están generando una nueva forma de entender, una nueva forma de procesar, una nueva forma de vivir estas tecnologías, y ellos son lo que llamamos los nativos digitales. Los comentarios están muy, muy interesantes, voy a ir leyendo algunos. Para la persona que es barbero, aclara la diferencia entre Canva y Canvas, que es el modelo de negocio, sí, y Kanban, efectivamente Kanban es una metodología de tableros y de seguimiento de proyectos, especialmente en metodologías ágiles. Les agradezco su ayuda, se están ayudando unos con otros, ¿ves? Se produce la colaboración en vivo. Ese es el modo en que estamos viviendo esta modernidad acelerada. Entonces, nos encontramos como niños, como hombres en el carrusel, y podemos vivir como niños, jugando, colaborando y compartiendo. Y ellos también se dan órdenes cuando van en equipo y se suben a Fortnite y están permanentemente interactuando por audio, por voz, dándose órdenes, coordinándose. Es algo que está en vivo. Está ocurriendo en ese instante. Están ellos viviendo allí. Les dejo como tarea o como recomendación mirar los trabajos de una neuróloga chilena. Estoy buscando aquí el nombre. En este minuto se me borró de mi archivo digital. Lo voy a volver a nombrar, pero ella en el fondo reflexiona sobre los cambios en el sistema neurológico de los niños por la activación que producen esta exposición permanente a las redes sociales y al Internet, finalmente. Entonces, voy a ir directo a algunas recomendaciones de cómo abordar esto que es complejo. Para el uso de los modelos sincrónicos es más fácil, como los niños, ir tras una misión, tras un resultado, ¿sí? Ganémosle al equipo contrincante, un juego de equipo. Y vamos juntos, trabajemos juntos tras una misión. No enfocarse tanto sobre una tarea, sino sobre un logro. Y, por otro lado, permitir que los equipos definan el modo de actuar, reduciendo la cantidad de reglas, ¿sí? Esas recomendaciones para las plataformas colaborativas. Bueno, esta nube, que son en el fondo sitios de guardar información, nos dicen una vez más sobre la propiedad, sobre qué es lo mío, qué es lo tuyo. Y en realidad cada vez más estamos pagando por el uso y menos por la propiedad. Spotify, por ejemplo, pasamos de la cinta al cassette, generaciones como la mía. Pasamos por el DVD, pero finalmente llegamos a Spotify, en donde tú no tienes el objeto, sino que tienes el uso, que es lo que te interesa, ¿sí? Tú pagas por el uso. Lo que tengo que atrás son unos dinosaurios que son libros y que los considero mi propiedad, pero las bibliotecas virtuales son mucho más ricas y prolíferas que mi humilde biblioteca personal.
pero vamos de la propiedad al uso, ¿sí? Es una lógica distinta que los niños están integrando más fácilmente. En términos de la nube, nos sugiere la imagen de aquello que un pensador hablaba como la mente distribuida, o como la mente ecologizada. Gregory Bateson hablaba de la mente ecologizada. En Maturana, Humberto Maturana, está el concepto, el mismo concepto, que lo recoge y lo profundiza Varela. Pero en el fondo la mente, mis queridos espectadores, no está en el cerebro. En el cerebro hay neuronas, neurotransmisores, sinapsis, pero las palabras no están en la mente. La mente tampoco está en la cosa. La mente está en la interacción entre el cerebro y la cosa. Es en ese contexto en el que creamos lenguaje, creamos cultura, creamos significado. Y ese significado es colectivo. Tú cuando naces traes el disco duro vacío, no traes prácticamente nada. Tu madre te acerca a la cultura, que es esa cosa que está entre medio, a través de gestos, de lenguajes, de percepciones. Te va generando esa capa de intermediación que te permite relacionarte con las cosas. Y esa capa de intermediación es de uso y de propiedad común. La cultura es colectiva, es creada colectivamente y es de propiedad colectiva. No es ni tuya ni mía, pero todos la usamos, todos la construimos. De manera que esta imagen de la nube, yo les recomiendo que la recuerde, que esto es compartido, es nuestro. Como ventajas, dicen que tiene menor costo, que no requiere especiales instalaciones, que el soporte es gratuito, no tienes que pagarlo tú, que las actualizaciones están permanentes y disponibles, que hay copias de seguridad por todos lados, que no vas a perder nada. ¿Qué ventaja le ven ustedes? ¿No se sienten un poco inquietos con la idea de que su información puede estar allí, lejos de su maleta, lejos de su portadocumentos? Tenemos millones de comentarios y preguntas. Dicen, sí, es genial, usa el Office, organizarse bien, el Drive debería ser para de forma colectiva, sería colaborativo, pero incómodo que me cambiaran algo, sí, esa sensación de propiedad que al parecer tenemos que ir soltando y abandonando. Cuando nos subimos al carrusel, tenemos que soltar las aprensiones, ¿sí? Soltar el modo que hemos venido conociendo. Es más importante enriquecer. Hay muchos comentarios aquí, muy interesantes. Sí, me están haciendo la precisión de la neurocientífica neuropsiquiatra. Sí, sí, correcto, es Amanda Céspedes. Les agradezco mucho en este caso su colaboración. Les recomiendo revisar las ponencias o las lecturas de Amanda Céspedes, que ya está trabajando sobre educación y neurociencia. Asimismo, les recomiendo mirar también en nuestro sitio la ponencia de Cedric sobre neurociencia y regulación, y autorregulación. Dicen que Google Drive es fantástico. Guardando en la nube es más seguro hoy, al parecer. Yo ocupo Google Drive. Es fantástico acceder de mi celular, de cualquier computador, la información. Claro, ya no dependes de este objeto, sino que puedes, desde cualquier lugar, plataforma del computador de otra persona, acceder a tu información. Estupendo. Ok, aquí están nuestras conocidas y queridas redes sociales. Voy a mencionar tres aportes de las redes sociales a la organización. Ustedes podrían decir las redes sociales en realidad son un distractor para el trabajo, ¿sí? Que la gente esté chateando, incluso en algunos lugares han intentado prohibir el uso del celular y del WhatsApp y de las redes, porque en algunos casos es cierto genera peligro, ¿no?
los mecánicos que están arreglando buses en los pozos se pueden caer, sí, de hecho ha pasado, se han caído por estar chateando. Sin embargo, sí, esa estructura informal que existe, que es de red, junto a la estructura formal de la organización, las podemos administrar en conjunto, sería un tremendo aporte. ¿Cuáles son los aportes de estas redes sociales? Entonces entendamos Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, WhatsApp y otras a la organización. Esencialmente permiten la visibilización de la estructura informal. Tenemos una estructura formal, que es el organigrama, y tenemos una estructura informal, que es lo que realmente pasa. ¿Quién realmente tiene el poder? ¿Quién realmente es el que comunica? ¿Quién realmente es el que me aconseja? Seguimos teniendo comentarios acá. Muy interesantes los comentarios. Vamos a continuar y los leemos. Entonces nos revela la estructura informal, las redes sociales. 1. 2. Te conecta fácilmente al mundo, ¿sí? Sales al mundo. Y 3. Te provee muchísimos e incontables recursos de apoyo emocional, de conocimiento especialista, de acceso a la diversidad. Voy a contar un poco algunos aportes desde la investigación. El ARS, el análisis de redes sociales, entiéndase Castells o Latour, como autores, puedo mencionarlos, han analizado las coordinaciones a través de redes sociales. Bauman también tiene un libro en el que se refiere a las redes como enjambres de abejas, que se mueven y cambian, y las abejas cambian de un panal a otro. Hay muchos estudiosos que han analizado este fenómeno, ¿no? Bueno, las redes sociales revelan la estructura de comunicaciones, los liderazgos y los poderes que operan bajo la capa normal de formalidad de una organización. Está la estructura formal, que es el organigrama, y la estructura informal, que es la organización de las redes. De manera que muchas veces, ¿quién es tu líder formal? Por definición, tu gerente, tu jefe. Muchas veces no es a quien tú acudirías cuando necesitas ayuda. No es muchas veces quien te escucha, no es muchas veces el más demandado o el más requerido. Finalmente, ¿quién es el verdadero líder? El jefe formal, tu gerente, o aquel a quien más necesitas, demandas, llamas, pides, quien te escucha. El análisis de redes sociales nos revela, a través de estudios de redes de interacción en donde aparecen nodos y líneas, que hemos visto mucho, se ha popularizado esta imagen, estudia las interacciones y nos revela el cómo se dan estas interacciones informales. Personalmente he tenido la experiencia reciente de hacer levantamiento de redes informales en el Archivo Nacional en un proceso de transformación digital. Y el modo en que se mueve está más determinado por los contactos informales que por las comunicaciones formales. O sea, el mail muchas veces no es tan mirado como el mensaje del WhatsApp, ¿ya? Son los nuevos pasillos de cuchicheo. Por ahí los rumores corren mucho más rápidamente que por las estructuras formales. De manera que el conocerlas y el usarlas es clave. Pueden para eso mirar análisis de redes sociales, ARS, como metodología. Un segundo elemento es que te conectan al mundo. Voy a mencionar a Stanley Milgram, que es un estudioso de redes sociales que entre 1950 y 1978 propuso el concepto del mundo pequeño. ¿Qué es el mundo pequeño? Él se dedicó a estudiar en cuántos pasos, en cuántos links de comunicación podía llegar yo
a contactarme con cualquier persona, la conozca o no, en el mundo. Y descubrió que si tú emites un comunicado a tu red traspasa esa información a sus respectivas redes, conocidos. Y esas, a sus conocidos, en 5 o 6 pasos, llegas a todo el mundo. La potencia de las redes es increíble. Ese estudio, que es de los 70s, probablemente hoy día son menos pasos. Probablemente en 4 pasos se hizo viral. El concepto de hacerse viral es traspasar el mundo pequeño. Para ir avanzando rápido, pueden ver a Stanley Milgram, ¿sí? Las redes también te proveen recursos, ¿sí? Les recomiendo los estudios de Granovetter. Granovetter, entonces, estudió lo que se llaman lazos débiles y lazos fuertes. Tus lazos fuertes son tu comunidad cercana, tu familia, tus colegas, tus amigos más cercanos, con los que te comunicas. Con ellos tú compartes lenguaje, tú compartes conocimiento, tú compartes un mundo, tú compartes emociones. Ellos constituyen tus lazos fuertes. Facebook, en donde tienes a tus amigos cercanos, Instagram, son redes de lazo fuerte. Twitter, en donde cualquiera entra y comunica, es un lazo que se considera un lazo débil. Los lazos débiles tienen que ver con la gente que solo contactas pero que tienes menos conocimiento. El maestro albañil que alguna vez me hizo un trabajo, lo dejé en mi WhatsApp para contactarlo cuando lo requiera, pero no es parte de mis amigos ni es parte de mis redes permanentes. No comparto conocimientos, no comparto experiencias con él. Él forma parte de mis redes débiles. Sin embargo, cuando necesito ayuda para conseguir trabajo, cuando necesito una idea distinta e innovadora, me sirven más las redes diversas, débiles, que las redes fuertes de los amigos más cercanos que piensan como yo, que tienen los mismos contactos que yo. Los que amplían mi mundo son las redes débiles. De manera que la diversidad me genera más posibilidades. Entonces, para efectos de una organización, como recomendación de redes sociales, ya empezando a cerrar esta exposición, está, conozca su estructura informal, use las redes sociales, ¿sí? Otra recomendación, use las conexiones y multiplíquelas para que le ayuden a acercarse al mundo, ¿sí? Son como la cartera de contactos del vendedor. Te permiten publicitarte, marketearte, te permiten capturar conocimiento. Integre los recursos de la organización, los recursos de las redes de apoyo emocional, de conocimiento especialista, de acceso a la diversidad. Las redes fuertes te aportan conocimiento especialista. La red de los gestores de recursos humanos que comentan temas de especialidad es una red especialista, es un grupo especialista. Compartes conocimiento, fortalézcalo en su organización, del espacio, no les prohíba, formalícelo. Bueno, antes de cerrar esta fase voy a mirar un poquito los comentarios. Es maravilloso eso de volver a empezar a construir en comunidad, dice Susana. Sandra dice, es más importante enriquecer. No hay que temer a la colaboración. María dice, colaborativa, pero sería incómodo que me cambiaran algo. Susana dice que el capitalismo nos ha vendido una fantasía de logro individual y privado, cuando todo nuestro desarrollo viene del crecimiento de la tecnología construida en sociedad. Estamos en red. Las neuronas por sí mismas pueden reaccionar cada una, pero no hacen nada.
nos movemos gracias a que la neurona hace sinapsis, y el valor no está en la neurona, sino en la conexión que hace la neurona. Vamos entonces al tema de reuniones. Las reuniones como esta han modificado nuestros ritos y nuestras prácticas, tal como el Zoom bombing, por ejemplo, y la seguridad en las reuniones. Son temas que antes no estaban en nuestro panorama. Ahora, uno de los elementos que personalmente he observado en las reuniones es que las normas de relacionarse cambiaron, son distintas. En web, cuando tienes 2 o 3 personas, están mirándote pantalla a pantalla, ¿no? Cara a cara, y por lo general hay un turno de hablar para todos. Se monopoliza menos la conversación y se espera, de algún modo implícito, que todos participen, que se activen sus pantallas, que comenten, ¿sí? Que agreguen. Hay una percepción también de mayor efectividad en las reuniones, de que de algún modo hay menos espacios de silencio y hay más requerimiento de aporte, ¿sí? No sé si lo han vivido así. No sé, profesor Daniel, no sé si anda por ahí. ¿Cómo ha vivido esto de las reuniones web? Con la sensación de que hay una presencialidad virtual que en algunos puntos es muy similar a la presencialidad física. La palabra presencialidad hasta ahora la entendíamos solo como estar en un mismo lugar en un mismo tiempo, pero la verdad es que mucho del trabajo se va a realizar, ya lo saben, a distancia en el futuro con o sin coronavirus. Y entonces solo aportar que el concepto de estar presente o presencialidad, pienso se va a extender también a esta modalidad de estar presentes no físicamente, pero es una forma de presencia y un tipo de debate va a ser si la cortesía, los protocolos de etiqueta, por así decirlo, de las reuniones, bueno, tienen que incluir, por ejemplo, el video, porque el rostro es la única forma de mantener algo lo más cercano a lo presencial. Las clases tendrán o no que tener siempre los rostros de toda la gente. Si a algunos veo y a otros no veo, estoy en contacto presencial con los que no veo, aunque estén en la lista, pero no los estoy viendo. Hay bastante que pensar sobre eso. Pero ya estamos llegando, claro, al final, por eso no podemos extendernos más. Hay unas slides finales que vienen ahora, pero son solo algunos datos que queríamos compartir y algunos de ellos mi colega ya los anticipó. Cosas como, por ejemplo, eso, pero son solamente esos datos y a propósito de ellos, ustedes nos han, esos mismos temas han ido emergiendo algunos conceptos. Queremos agradecer, Pablo y yo, a ustedes por el tiempo que dedicaron a esta sesión. Es probable que tengamos otra sesión con otro tema y ustedes van a estar, por supuesto, invitados por si quieren volver a encontrarse con nosotros. Muchas gracias, Pablo, también, y a Carla por la organización de esto. Ya fue muy importante en el montaje de esta sesión. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias Pablo, Daniel, muy interesante el tema. Lamentablemente el tiempo nos apremia, uno podría quedarse conversando bastante rato. Quiero agradecerle también, por supuesto, a todos los asistentes, recordarles que vamos a compartir la presentación, el PPT, y además el video con todos los inscritos. Yo sé que hubo algunos problemas algunas personas que tuvieron problemas para conectarse, así que de aquí al lunes, porque como les comentaba al inicio, el video demora en descargarse, hay que editarlo, eso toma un poco de tiempo, así que de aquí al lunes va a estar en sus correos el material. Los seguimos dejando invitados a todas nuestras actividades. Recuerden que las pueden ver, pueden verlas en redes sociales, en @psicologiaudd en Instagram, en LinkedIn también, Psicología Universidad del Desarrollo, y también siempre en nuestra página web psicología.udd.cl. Ahí está todo el calendario de charlas que se vienen, lo que está ya agendado, para que estén siempre informados de nuestras actividades. Así que a todos, muchas gracias por participar.